Amén. Démosle gracias al Señor que un día más estamos en su casa. Un día más ha permitido que esta tarde nosotros podemos estar aquí, alabar su nombre, adorarle, cantarle salmos y himnos como manda la Escritura. Es verdad. Estar en su presencia para que Él nos pueda hablar, porque nosotros dependemos de Él. Así es. Hemos entendido que nosotros, nuestra vida sin Él es nada. Así que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros caminamos, todo lo que a lo que nos dirigimos sea para Él y por Él. Que nuestras acciones ahí donde estemos sean dignos de llamarnos hijos suyos. Amén, porque hay muchas miradas puestas en nosotros. El mundo nos mira porque vemos lo que está sucediendo en los últimos tiempos, vemos lo que está aconteciendo, gracias, en Dubái y en todos los países. Casi en todos los países hay desastres naturales. Hay cosas donde la palabra dice que por esas señales vais a saber que el día se acerca. Él está ya a la puerta. Vemos que, como mandó el hermano el vídeo por el grupo, que ya el anticristo está andando en medio nuestro. Todo está preparado. Todo, faltan detalles para que el anticristo se siente en el trono del Señor y que se haga que es el Señor. Porque se acercan guerras, se acercan rumores de guerras, hambres, pestes, lo que dice la Escritura. Y vemos que todo esto está aconteciendo. Todo. Así que a nosotros nos toca agarrarnos más de su palabra y nuestra fe estar firme en Él, en quien da vida eterna, porque hay una promesa que se tiene que cumplir, y esa promesa, queridos hermanos, viene a través de la fe, porque si no tenemos fe no alcanzaremos la promesa que hay para los hijos de Dios. Vamos a ir a abrir tu Biblia en Romanos 4. Vamos a leer desde el versículo 13 adelante. Romanos 4, desde el 13 adelante. Romanos. Arriba. Ahí. Gloria al Señor, aleluya. Amén. ¿Lo tenemos? Romanos 4. Romanos 4, versículo 13 adelante. Vamos a estudiar esta tarde. Amén. Gracias, Dios mío. La fe tiene que ser probada, queridos hermanos, y vamos a ser probados. Y más en estos últimos tiempos, cuando se acerca el anticristo. Todos sabemos, queridos hermanos, que vendrán tiempos donde nos obligarán a ponernos el chip. Ahí se verá quién son y quién no son de Dios. Porque dice la Escritura, ¿no?, que a través de este chip es donde nos van a dejar a entrar en los hospitales, en los mercados, etcétera, etcétera. Todo va a ser a través del chip. Pero nosotros, como hijos de Dios, hay una promesa mediante la fe donde nosotros no tenemos que poner ningún chip, todo lo contrario. Nosotros tenemos ya el chip puesto. Amén. Amén. Nosotros ya estamos sellados. Amén. Nosotros tenemos el sello de Dios. Todo aquel que es hijo de Dios ya tiene el chip puesto, está sellado, está escrito ya en el libro de la vida. No, vamos a ver a través de la Escritura, ¿no?, que nosotros todo lo que tenemos que
quiere coger es, como promesa es a través de la fe. Dice así, Romanos 4, versículo 13 adelante dice así, porque no por la ley fue dada a Abraham, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de la que sería heredero del mundo, sino por la justificación de la fe. Porque si lo que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Amén. O sea que si todo fuera hecho por la ley, vano sería que Jesucristo ha venido y ha muerto por nosotros. Amén, es verdad. La cruz de Jesucristo sería vana para todo aquel que en él crea. Amén. Si fuera por obras o fuera por la ley. Y vemos que desde Abraham fue justificado por fe. Y eso que todavía Jesucristo no había venido. Y Jesucristo todavía no había muerto por nadie. Pero vemos que Abraham fue justificado por fe. Y luego la Biblia nos le explica, ¿no? Más abajo. Dice así, versículo 15. Pues la ley produce ira, por donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Pues la ley produce ira. Todo aquel que no cumple la ley produce la ira de Dios contra su vida. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Donde no hay ley no hay pecado. Así es. Amén. Después de que fueron dadas las leyes a Moisés, es cuando ya la gente sabía que están en pecado o no están en pecado. Así es. Antes de las leyes no existía, el pecado existía, pero no estaba como pecado. ¿Por qué? Porque no había leyes cuales decían qué es pecado y qué no es pecado. Para justificarse el pecado. Amén. Entonces dice así, por lo tanto es por fe, para que no sea por gracia, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Atención, no solamente para los que están en la ley, sino también para los que están en la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Amén. Ves que no solamente de todos estos, los antiguos que fueron bajo la ley, sino todos aquellos que están bajo la gracia. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, a cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Este es nuestro Dios, queridos hermanos, que resucita a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Así debemos de vivir nosotros igual. Nosotros debemos de vivir por fe. Aleluya. En cosas que no vemos, pero declaramos que son. Eso es verdad. Es lo que dice la Escritura. Cosas que no son como si fuesen. Cosas que no han sucedido, pero nosotros declaramos que han sucedido, que van a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos por lo que vemos, como viven los demás, sino por las promesas de Dios. Aleluya. Él creyó en la esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Él creyó en la esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Todos sabemos que cuando Dios llamó a Abraham, ya tenía una edad avanzada. Tenía casi 100 años cuando fue llamado. Es verdad. Cuando Dios le prometió que le iba a dar una descendencia igual que las estrellas, Abraham un poco dudó. Pero como yo con
avanzada edad puedo tener, ¿no?, descendencia como si fuera como las estrellas. En esta esperanza, desesperanza que tenía él, tenía esperanza en Dios. Él no tenía esperanza en sí, pero tenía esperanza en Dios. En lo que Dios le había prometido, que le iba a dar una descendencia igual que las estrellas del cielo. Y no se mira lo que dice ahora el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Veis? Él no se había debilitado en la fe, que ya tenía un cuerpo débil, un cuerpo ya en avanzada edad. Y tampoco porque su mujer era estéril. Él, a pesar de que sabiendo, ¿no?, que él tenía una avanzada edad y su mujer era estéril, él no perdió la fe en Dios. Él creyó a Dios que le iba a dar esta descendencia. Él no sabía cómo, pero creía en Dios. Versículo 20 dice así: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Veis, queridos hermanos? A pesar de que él tenía una edad avanzada, él no se desesperó. Dice que tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se esforzó, se fortaleció en fe. Amén. Amén. Igual que nosotros. No nos tenemos que debilitar en todo lo que viene, lo que va a suceder en el mundo entero. Nuestra fe tiene que ser esforzada. Nos tenemos que fortalecer en la fe, en las promesas que Dios tiene para todo aquel que crea en su Hijo. Todo aquel que cree en su Hijo tiene vida eterna, dice la palabra del Señor. Nosotros hemos creído en esto y tenemos esta promesa para nosotros. Pero nuestra fe tiene que ser firme hasta el final. Igual que Abraham no dudó, sino que esperó hasta que Dios le dio la descendencia que había prometido, ¿no? Un hijo suyo, de donde provenimos todos nosotros. Dice que Él es el Padre de la fe. Sí, Él es porque así Abraham fue justificado por obras. Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Amén. Él es nuestro Padre de la fe. Amén. Dice así, versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Él estaba plenamente convencido que todo lo que Dios le había prometido iba a suceder, se lo iba a dar. Pero él tenía esta plenitud de fe en él. Así que nosotros también tenemos que tener plenamente convicción de que Dios lo que ha prometido para nuestra vida se va a cumplir. Es verdad, Señor. El propósito que hay en nuestra vida como hijos de Dios se va a cumplir sí o sí. Sí o sí. Todo aquel que está en él verá la gloria de Dios. Y todo aquel que no cree en Él estará perdido. Porque Dios todo lo que promete se cumple. Todo lo que Dios ha prometido en nuestra vida, nosotros lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él,
Y no solamente por respeto a Él se escribió lo que fue contada, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta fe, queridos hermanos, que le fue contada a Abraham, no fue solamente para él, sino para todo aquel que en él crea. Todo aquel que en él crea, le es contada la justicia. Él, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Dice la Escritura también que justificado pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos a las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Aleluya. Amén. Esto es lo que nos espera, queridos hermanos. Todas estas tribulaciones que se están acercando, nosotros nuestra fe tiene que ser firme. En todo lo que venga en nuestra vida, nuestra fe tiene que ser firme. No hay nada que nos puede derivar de la fe que Dios ha puesto en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las tribulaciones producen paciencia. La tribulación por la cual nosotros pasamos tiene que producir paciencia. Si no produce paciencia, algo está fallando. Dice también que la paciencia prueba y la prueba esperanza. Amén. Y la esperanza no avergüenza, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Y todo lo que Dios ha dicho en su palabra, Él no miente, ni se arrepiente como nosotros. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Mira lo que dice la palabra, Señor. Cuando nosotros aún estábamos débiles, Él aún así murió por nosotros. Aún así, Él derramó su sangre por todos nosotros. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Amén. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Dice la palabra que apenas morirá alguno por algún bueno. Alguno de nosotros ni siquiera va a dar su vida por uno bueno, dice la palabra, Señor. Y Él murió por todos nosotros que éramos malos. Fijaos qué diferencia, ¿no? de actitud que tomó Jesucristo sobre Él, sobre su cuerpo, muriendo por nosotros, por los pecadores. Cuando nosotros en el día de hoy ni siquiera nos podemos sacrificar por uno que es bueno, por uno que a lo mejor merece que nos sacrifiquemos. Y aún así nosotros no podemos hacer esto. Y Él lo hizo por nosotros, aunque nosotros estábamos malos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros no podemos perdonar a alguien que nos ha ofendido? O a alguien que nos ha bofeado, o cualquier cosa, ¿no? Nos ha robado, o nos ha pegado el hijo, y Él nos perdonó todo. Él no miró nada. Y nosotros miramos hasta lo último. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Veis? Esto es el amor de Dios. Pues siendo nosotros aún pecadores, Él murió por nosotros. O sea, Él no vino para morir para los justos.
para aquellos que merecían morir. No, Él vino a morir por lo que se había perdido. Así es. Por la gente del más baja clase. Él no vino por los ricos, no vino por los gente de grado, de estatuto, no, Él vino por todo aquel que se había perdido. Aleluya. Porque dice la palabra del Señor que es muy difícil un rico que entre en el cielo, en el reino de Dios. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. ¿Veis, queridos hermanos? Mucho más cuando ya estamos santificados por su sangre, porque por Él seremos salvados de la ira. Por la sangre de Cristo que está sobre nosotros, la sangre que nos limpia, la sangre que nos justifica, la sangre que nos libera. Por esta sangre vamos a ser excluidos de la ira de Dios, porque Dios es muy misericordioso. Aleluya. Tiene mucha paciencia, nos deja mucho, porque nos ama tanto y no quiere que nosotros nos perdamos. Pero esta misericordia de Dios tiene límite, tiene fecha, tiene caducidad. Es verdad. Lo que no tiene caducidad es el juicio eterno. El juicio eterno ya no tiene caducidad, es Aleluya. eterno, como Es dice la verdad. palabra, ¿no? Es eterno. O estás justificado y vas con el Señor, o estás condenado y vas con el diablo. Pero es para toda la eternidad. Y la misericordia de Dios todavía en el día de hoy está aquí, entre nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, que si hoy escuches su voz, abre tu corazón y Él entrará y cenará contigo. Aleluya. Dice, vuélvete y Él se volverá hacia ti. Si tú te vuelves a Él, Él se vuelve a ti. No endurezcas tu corazón. Porque dice así, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su gracia. ¿Veis? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice la palabra del Señor, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vemos que aquí nuestra vida no aparece en ningún lugar, nuestra vida no importa, nuestro ser no importa en nosotros, importa para Él, porque Él nos amó tanto. Por eso Él se entregó a su Hijo, para que nosotros podemos volver a Él, para que nosotros un día estemos con Él cenando a la mesa, estemos en el banquete, estemos en la boda. Él manda que vayamos a sentarnos a su mesa. Él dice que si nos pone delante de nosotros la vida y la muerte, dice escoge la vida para que vivas. Y vemos que la mayoría escogen la muerte, no quieren la vida, no quieren la vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vemos que a través de Jesucristo, queridos hermanos, lo tenemos todo. No hay nada ni nadie que nos pueda reconciliar con el Señor. Es el único Jesucristo. No es su madre, María, como dicen los católicos, que Él ora por nosotros. No es San Pedro, no es San Nicolás, no es nadie. Es Jesucristo. Este es el nombre dado aquí en la tierra, donde toda rodilla se doblará delante de Él. Su nombre es Jesucristo.
porque Él dice que el que cree en mí tiene vida eterna. Dice que Él es el pan de la vida. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice así, versículo 53 de San Juan 6, dice así, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, él en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente, dice la palabra del Señor. Vemos el pan. ¿Quién es el pan que descendió desde el cielo? El que estaba primero ahí. Todo aquel quien come este pan y bebe su sangre, dice la palabra del Señor, este tiene vida eterna. Y vemos más abajo, ¿no?, que los discípulos dicen, pero ¿quién dice duras palabras son estas? ¿Quién puede oír? ¿No? Cuando Él estaba hablando. ¿Quién puede oír esto? ¿Quién puede hacer esto? Y Él le dice que el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién era que había de entregar. Y Él dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Vemos iglesias llenas de gente, queridos hermanos, pero la palabra del Señor dice que Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe quién es, quien cree, Él sabe quién no cree. Él sabe quién lo va a entregar cuando salga de aquí, allá afuera, quién va a quitar su chaqueta y se va a hacer igual que el del mundo, y quién va a seguir con la chaqueta puesta allá afuera. Porque siempre lo decimos desde aquí, que aquí dentro muy bonito, porque nos conocemos y aquí nos podemos abrazar, nos podemos hablar, nos podemos confiar cosas o lo que sea. Pero allá afuera, donde no nos conocen, vamos con la misma actitud como estamos aquí dentro, o ya cambiamos de manera de hablar, ya cambiamos la manera de actuar, ya somos igual que ellos, nos enfadamos igual que ellos, hablamos igual que ellos muchas veces. Yo primero, cuando estamos con los clientes, te sacan de quicio, te sacan de nervios en el trabajo. Pero estas son las pruebas que el Señor pone en nuestras vidas, pone situaciones para que nosotros nos podemos forjar en su camino. O sea que Dios pone situaciones donde si sabe que tú eres nervioso, pues Él te pondrá gente al lado tuya para que tú te puedas ablandar, ¿no? Para decirlo así, para que me entendáis. Para que tu corazón cambie y seas conforme a la Escritura. Pero nosotros muchas veces no queremos ver la mano de Dios en todas estas pruebas o en todas estas situaciones, ¿no?, que la vida nos pone por delante. Y creemos que son casualidades o son la circunstancia o lo que fuera. Y no hacemos caso a la Escritura.
Mucho la hablamos, mucho la predicamos, pero luego poco practicamos. Cuando tenía que ser todo lo contrario. Predicar con nuestros ejemplos, con nuestra manera de vivir, de actuar, de estar en medio del... fuera allá en el mundo, porque aquí es fácil, como siempre lo decimos, ¿no? Aquí nos encontramos cómodos como si fuera nuestra casa. Y es nuestra casa. Pero Dios nos quiere allá afuera que seamos, como dijo a los apóstoles, id y haced discípulos en mi nombre. Y todos sabéis, porque todos leéis la palabra del Señor, y sabéis por lo que pasaron los discípulos. Porque lo que tenían que pasar, hambre, desnudez, les pegaron. ¿Sabéis Pablo por lo que pasó? 5 veces golpeado, 40 menos 1 latigazos, encarcelado, naufragó. De muchas maneras ha sido golpeado, pegado. Y nosotros hoy que predicamos aquí para casa y hasta ahí, no queremos saber nada de nadie. Si tenemos tiempo iremos y visitaremos a algún hermano, y si no, pues el hermano que se espere para la otra semana. Cuando la Escritura dice todo lo contrario. Trabajar por lo de arriba y no por lo de abajo. Hacer, tesorar, dice, tesoro, lo que está en el cielo, y no tesoro que está en la tierra, donde se puede corrompir o puede el ladrón robar. Hay que atesorar tesoro en el cielo, porque dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tenemos que preguntarnos dónde está nuestro tesoro. ¿Está aquí en la tierra o está en el cielo? Porque si está en el cielo, entonces nuestro trabajo tiene que ser más espiritual. Y si está aquí en la tierra, entonces estaremos siempre trabajando en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, y poco trabajaremos, poco podemos hacer para el Señor. Porque si poco pedimos, poco recibimos. Si mucho pedimos, mucho recibimos, y esto es así. Contra más estamos metidos en las cosas del Señor, el Señor más nos abre los ojos, más nos da, más nos bendice, más nos capacita, más nos abre los ojos espirituales, más el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se mueve en nosotros, y es cuando nosotros podemos conectarnos con el Señor. Porque por mucho que hablemos y por mucho que hacemos cosas, si no tenemos el Espíritu Santo para que nuestro espíritu esté comunicado con el del Señor, todo es en vano. Todo es en vano, todo se queda palabras huecas y sin ningún efecto. Las palabras pueden llegar al corazón del hombre cuando están dichas a través del Espíritu Santo. Ellas pueden tocar el corazón del hombre cuando a nosotros nos acompaña el Espíritu Santo. Porque cuando salimos allá afuera a predicar, cuando salimos allá afuera a evangelizar, el que va a convencer a la persona enfrente es el Espíritu Santo, no nosotros. ¿Por qué? Porque se pueden volver contra nosotros y nos pueden morder, nos pueden pegar. Pero si es el Espíritu Santo quien nos acompaña, no te pueden hacer nada. Porque el poder es del Señor. Amén. Que Dios nos dé todavía su misericordia sobre nosotros para poder volvernos a Él cuanto antes, pero con un corazón ya sincero, con un corazón verdadero. Basta ya, porque queridos hermanos, el enemigo está ya entre nosotros. El anticristo ya se ha levantado. Ya lo están declarando en las redes. Ya está. Ya no hay más. Ya no hay más.
Mira los pobres camellos, hoy estaba viendo, qué desgracia para los camellos. Ahí donde nunca ha caído ni una gota de agua y los camellos se estaban ahogando en el agua, en las arenas, en la, ¿cómo se llama? Sí, en el desierto. Aleluya. Imaginaos. Aleluya, aleluya. Estos son los tiempos que Dios marca en la Escritura, que tenemos que reconocer que la llegada está pronta. Dice, cuando veáis esto, sabed que ya está aquí. Cuando veáis a los ejércitos que han rodeado a Israel, sabéis que Israel será destruida. El Señor ya está ahí, todo se tiene que cumplir. Se tiene que destruir Israel para que se levante el enemigo. Aleluya. Para que venga a poner paz. Y ya está. Anticristo. Vemos que, como dice el hermano, los chinos se han metido ya también con los iraníes. Es fuerte. Pero tenemos el Todopoderoso de nuestro lado. Y nosotros hemos comprendido que esto tiene que suceder. Y por eso nos tenemos que gozar. ¿Por qué? Porque todo esto lo que estamos haciendo no es en vano. Lo que estás hoy aquí no es en vano. Esta es la promesa para sus hijos. Que todo eso se tiene que cumplir. Amén. Porque si no se cumple esto, es verdad, Señor, ayúdanos. Todo es en vano lo que estamos haciendo. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y que nos acompañe hoy, mañana y siempre. Aleluya.